Pues después de toda la temporada navideña arrancamos casi como quien dice el nuevo curso y lo hacemos hablando de elegantes, que ya tenemos que ponernos a fijar la fecha ahí, mediados de abril, y también recuperando a muchos amigos que han pasado por el programa y entre ellos qué mejor que empezar con una de nuestras elegantes oficiales, Sabel Arán, que además es de casa. Sí. Yo dije, para empezar el año, que venga alguien de casa. Ay, sí, gracias. Aquí estamos. Sabel Arán, muy conocida y además la sonrisa más bonita de este año. Sí, mira, así. Muy contenta. Muy contenta y tengo ganas de esta gala, de la gala de este año también. Abril dijiste, ¿no? Sí, mediados de no abril. No se sabe aún, bueno, vale. Mediados de abril, Sabela que estará, esperemos que no le surja nada en el medio entregando premio. Guardo el día en el calendario para los elegantes, sin duda. No hay problema. Bueno, además empezamos ahora la fecha de todas las alfombras rojas. Terrible, O sea, yo no puedo ir a todas este año, ya te comentaba antes que los Oscars no me coincide, los Goya creo que tampoco, entonces bueno, voy a decantarme por un par de cositas nada más, pero es verdad, fuera bromas, que coincide prácticamente todo en febrero, o sea, absolutamente todo. Están los Mestre Mateo, bueno, los Feroz, los María Casares también, está, no sé, sí, un overbooking de galas tremendo. ¿Y a las actrices os gusta esto de la alfombra roja? ¿A ti te gusta esta oportunidad de ir a pasar modelazo y repartir con compis? Puedo entender que a la gente le canse, pero claro, te cansa pues cuando ya llevas muchas o cuando ya repites. Yo lo paso muy bien. A mí todo el proceso de escoger qué te vas a poner, verlo, bueno, decidir, tomar decisiones, arreglarte, a ver, no pasa siempre. Normalmente tú vas a trabajar y vas con ropa cómoda porque, yo, pues por ejemplo, en mi caso, cuando trabajo, Gloria está en tacones todo el día. Entonces, obviamente, a trabajar, pues igual voy más cómoda. Pero de repente una gala así, que estás con amigos, que lo pasas bien, que te pones mona, que es la excusa perfecta para pues, hacer algo diferente. A mí, personalmente, me encanta, la verdad. ¿Y te curras mucho los estilismos de alfombra roja? Depende, todo depende, porque bueno, yo todo el estilismo de las galas lo lleva mi estilista Ángel Nimo, que es el que siempre me viste en estas ocasiones, pero luego, pues a lo mejor para algún estreno o algo que surge repentinamente, pues me encargo yo. Y como tenemos los dos la línea que me gusta y que le gusta a él bastante pillada, nos entendemos ya perfectamente. Pero claro, esto también es un proceso, porque al principio, bueno, hay esta chica que le gusta, que no le gusta, enseña pierna, enseña teta, ¿qué hace? Entonces ahora ya vemos cosas y decimos, vale, esto puede ser, esto no puede ser. Llegar a ese punto de esa comunión, ¿no?, de entendimiento es fundamental y yo con Ángel lo tengo. Bueno, además yo creo que tú eres una persona que tienes un estilo muy definido, muy marcado. Bueno, a ver, yo me gusta pensar, efectivamente, es lo que decías tú hace un momentito, ¿no?, cuando hablábamos allá atrás, que hay cosas que la gente dice, esto le pega mucho a Sabela, o esto le pega, esto es para ella, es total. Hay momentos que sí que tiro por un estilismo muy determinado, otro por todo lo contrario. Sé que hay cosas, yo por ejemplo, el rollo camisa, bailarina, o sea, es algo que yo no me pondría jamás. Entonces hay cosas que sí que están apartadas de mi armario para siempre, pero después me encanta probar. Y aparte soy muy partidaria de las cosas que se salen de lo normal. O sea, que al final estemos todos vestidos igual, es tan aburrido. O sea, entonces de repente un zapato fulero, una camisa un poco hortera, a mí esas cosas me encantan. Entonces, bueno, pues cuando te desmarcas un poco de la gente, me parece que eso denota cierta, ¿no?, personalidad. Es como, qué valiente, me gusta esa persona, ya me caes bien. Bueno, hay casos y casos. Pero bueno. Sabela, que sigue metida en su papel, en la piel de Gloria en Serra Moura, el vestuario de Serra Moura, tela. Sí, el vestuario de Serra Moura, y ya pasó por fases, porque la Gloria del principio no viste como la de ahora. La Gloria del principio llevaba más licra que, no sé, y ahora ya no, ya estamos en pieles, pelitos, plumas, otras cosas. Pero sí que también ahí se nota una evolución muy importante. Pero bueno, Gloria es una mujer que marca, que enseña sus curvas, que siempre lleva un tacón, y de repente va al monte y se pone unas botas horribles con unos leggings y una sudadera. Quiero decir, tiene también ese punto, ¿no?, ese contrapunto. Pero bueno, es divertido porque al final te disfrazas y te disfrazas y juegas a eso, a disfrazarte, y es entretenido. Bueno, ¿y estas navidades tuyas que empezaste ahí con esguince, qué? Ay, ¿qué te parece? Pues un esguince en el monte, efectivamente. Bueno, me pareció muy ligero tu esguince. Muy ligero. Porque de repente vemos a Sabela por la calle con muletas y a los 2 días vemos a Sabela. Además, ella no pasa por esa fase de plano, yo ya la veo directamente con un taco. Y te voy a dar la explicación porque la gente va a pensar que soy una farsante. Yo me esguincé el pie, el meñique, el quinto metatarsiano, bueno, no sé, perdón porque no tengo muy bien la terminología, pero era el meñique.
Y a mí el médico me dijo, tú, cuando quites una muleta, estupendo, pero la otra no la quites bajo ningún concepto, aunque puedas apoyar, no apoyes. Entonces yo me lo tomé muy en serio. Aparte yo desde pequeña siempre quise llevar muletas, que nunca me rompí nada y tocó madera, pero siempre quise llevar muletas. Y yo iba con mi muletita y apoyaba. Y cuando te vi por la calle, yo apoyaba por seguridad. Sí. Pero fíjate lo que me pasó, ¿te puedes creer que estoy mucho más cómoda? Bueno, estaba mucho más cómoda en tacones que de plano. O sea, yo salía por la noche, me ponía un tacón y una plataforma y no me dolía nada. Pero te prometo, Ana, se me iba absolutamente el dolor del pie. Y dije, bueno, pues vamos a seguir así. Yo creo que era la noche. Bueno, igual también. A ver, igual era una mezcla un poco de todo, ¿no? El refresco y esto. Seguramente, ¿no? De verdad. Y estuve mal, ¿eh? Porque después, aparte, me volvió el dolor cuando empecé a trabajar. Al final fue toda una cuestión de tensión. Estaba en un momento así un poco tenso, de mucho curro, de muchas decisiones, de tal, y me afectó ahí. Pero ahora estoy encantada, ahora no me duele nada. Bueno, ¿y ese esguince en el monte? En el monte fue, sí. Pues nos tocó un día de grabación todo exteriores, que aparte no fue un crack, ¿sabes? Pues una secuencia en la que estaba corriendo todo el rato y tenía que parar en seco, y eso voy a repetirlo 5 veces, y entonces empecé a notar como una molestia que al final, pues, derivó en este asunto. Mira tú. Bueno, Navidad. ¿Y el resto de las Navidades qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aparte yo cumplo el 25 de diciembre, con lo cual para mí es una triple celebración. Y siempre nos juntamos familia, bueno, lo pasamos muy, muy bien. Y aparte en Nochebuena siempre organizamos, normalmente nos juntamos pues, los hermanos de mi madre, con mis primos y demás, y mi madre y yo siempre organizamos cosas, ¿no? Juegos y tal. Y este año tocó, el año pasado fue un taller de globoflexia, que ni idea, pero nosotros montamos allí nuestro taller de globoflexia. Bueno, sois una familia bien original. Bueno, claro, es que sí, no entiendes, hay que pasarlo un poco bien. Y este año llevamos una bombona de helio, y una bombona de helio, y el juego este que está tan de moda, bueno, que hubo muchos vídeos virales de un abuelo y un niño que tienen una mano con un montón de nata y ¡tic! Cuando tocan salta la nata. Mira, lo más divertido a lo que jugué desde hace muchísimo tiempo. Y cantando villancicos, que mira cómo beben los peces en el río. Bueno, fue apasionante, de verdad. Recomiendo a todos, pues, bueno, no tampoco chuflar helio todo el rato, pero en algún momento hacer algo así, porque fue muy divertido. Un poco de helio en tu vida, helio, ¿no? Siempre. Sí. ¿Y fin de año qué tal? ¿Modelazo? Fin de año muy bien. Fin de año estuve aquí en Santiago. Fui a, bueno, pues tomamos algo antes y después a Riquela, a la sala nueva, que la verdad es que pasamos mucho tiempo ahí. Y genial. Aparte este año yo no sé por qué noté que... ¿Y con modelazo? Modelazo. Sí, bueno, improvisé ahí ¿mantenemos al final. esto de salimos el día 31 sí, de tiros largos? Sí, yo para fin de año yo me arreglo, siempre me arreglé. Y aparte este año normalmente yo siempre voy de negro porque es un color que gasto bastante, pero este año no. Tenía un pantalón que solo había utilizado en una ocasión, un pantalón de, bueno, de uterco muy bonito, así dorado, rosa y tal, con un body, y fui muy cómoda y me sentí muy bien, muy bien. Y fin de año estuvo muy divertido porque aparte no había esa masificación de otros años. Aparte, es algo que comentó todo el mundo y no sé por qué, pero no había tanta gente, se estaba bien en los sitios. Y eso que estaba bien además para moverse, porque otros años con la lluvia y tal es como más incómodo, pero este año que hizo mucho frío, pero por lo menos seco, te podías mover de un lado a otro. Y yo, ¿qué tal? Feliz año. No, es que la lluvia, lo de la lluvia es fundamental. Este año se agradeció y yo no tuve tanto frío. Bueno, pero también yo cuando me pongo tacones, esto es otra cosa que me pasa, tengo como calor. Mi cuerpo, de verdad, cuando hay galas o cosas así me pongo nerviosa. Yo creo que hay ciertas cosas que te las tienes que mirar. Sí, igual sí. Con amor, igual, sí. Con amor. Esto es agua, ¿eh? Hay que confirmar que esto que estamos viendo es agua. Ya sé. No, pero sí que es cierto, pero yo te juro, me pongo tacones, o tengo una gala, o tengo un estreno tal, y mis nervios no se canalizan a la temperatura. Y paso mucho calor. Y fin de año yo no tengo frío. Yo llego a fin de año, me pongo tacones y que voy a tener frío. Anda ya. Me pongo unos tacones y listo. Estreno, titiritando. Yo no. No. Es así. Bueno, pues hoy hemos hecho sesión ahí, peluquería y maquillaje antes de entrar y hemos descubierto que Isabela está siendo ya especialista en hacer manicuras. Ay, sí. Cuéntame esto. Pues mira, no sé, yo desde hace un tiempo me empecé a interesar por el mundo de las manicuras y empecé a comprar cositas y buscar pues tendencias e historias. Entonces yo debí hacerle como a toda mi familia, a mis amigas, las uñas tropecientas veces. Y pues no lo sé, me gusta, es algo que me relaja, me gustan los trabajos muy meticulosos, ¿sabes? Artesanales, se me dan bien y pues gastando dinero en esta tontería, porque claro, yo no recibo un duro. O sea, últimamente estoy desarrollando unos hobbies muy guays para mí, que a mí me aportan mucha satisfacción personal, pero ni un duro. No pasa nada. Isabela, ¿estás estresada? Ven a relajarte un poco mientras me haces la manicura. Pues yo vengo y hago la manicura, no os preocupéis.
Sí, encantada. Bueno, ya se está convirtiendo en la mejor amiga de muchas No, amigas, pues es ¿no? verdad, que al final Mi nueva una mejor manicura se amiga. cobra. Yo voy a preguntar y, jolín, me estoy ahorrando bastante dinero a mis amigas, porque aparte no te hago manicuras cutres. No, no, de verdad, lo hago bien. Y lo hago con su cremita y sus cutículas y sus historias. Si lo hago bien. Si no me va bien como actriz, ya sabéis. Aquí tenéis para contratar a Hombre, Sabela. claro. Mira, Globos de Oro, que empieza la temporada, vimos la pasarela de Palmestrín, Globos de Oro, que es así como la antesala de los Oscars. Vimos modelos que nos gustaban. Mira, yo no sé este año lo que vi, pero en general no me gustó nada. Algo pasó, no sé qué pasó, no sé si es que todos los modelazos están ocupados para los Oscars, que utilizaron restos, pero no me gustó prácticamente nadie. Me gustó mucho el Zapataki, que no me suele encantar, pero este año la encontré muy favorecida, o sea, favorecida y además, bueno, no sé, estaba guapa ella. Y me encantó, pero que me encanta siempre, Sofía Vergara. O sea, esa mujer me parece un despropósito de lo despampanante que es. Y aparte con esa, marcando por todas partes, así luego le revientan los vestidos, que ya le había ocurrido aquella vez. Me encanta esa mujer. Tiene un folclore que me apasiona también. Bueno, Pero iba espectacular, con un vestido de pedrería y transparencias que yo creo que ella podía y lo llevaba espectacular. no, claro, puede ella, otra no. Pero es esto de decir, si puedes, hazlo. ¿Sabes? Si te puedes permitir esto, ¿por qué no? Me parece... Oye, hablando de eso, si te vas a un estreno, ponte en situación, me Vale. voy a un estreno, una pasarela de estas y tal, y de repente se me descose el vestido. ¿Qué hacemos con eso? Pues mira, nunca me vi en algo similar, pero supongo que si tienes a tu estilista de mano, moverá todo lo que pueda para solucionarlo. Porque plan B, hombre, yo nunca tuve plan B. Bueno, siempre escoges uno y te queda otro por si acaso, pero no vas con el otro vestido en el bolso. Si me pasa eso, me da un ataque. O lo tomas con filosofía, como se lo tomó esta mujer. Que supongo que después habría alguien que se lo cosió, ¿no? Al final y solucionó, me imagino. Pero bueno, menuda papeleta. ¿Qué es mejor, que se te descosa el vestido o que te des un traspiés, que vimos unos cuantos Ay, también? me parece mucho más divertido el traspiés, porque si sales bien de ese momento, hasta, ¿sabes? Puede ser una anécdota interesante y coñera. Mira, le pasó a quien, ¿cómo se llamaba esta actriz? Cuando subió a recoger el Oscar, que se cayó en las escaleras. Ay, la de los Juegos del Hambre, que no me sale ahora. Jennifer... Ay, Sí, Jennifer Lawrence, Jennifer cuando fue a Lawrence, por el Oscar, efectivamente. Clara Clan. Efectivamente, pues me parece una caída súper elegante. De hecho, yo, a partir de ahora, haría que los actores y actrices cuando recojan un premio se caigan. A ver quién es el que es mejor, con más elegancia se cae en las Dicho escaleras. esto, yo ya que recogí el mío, Claro, ya no me importa. ya que venga otra. Pero sí. No, pero en serio, me parece, bueno, si te caes, pues oye, hay que tomárselo con un poco de humor. Que al final somos humanos y si estamos encima de esos zancos, pues oye, que te caigas es algo normal, ¿no? Que tropieces. Okay. Hombre, lo que no es normal es estar encima de los zancos con calor, nada más verlos, pero bueno... Bueno, pero yo ya sabes que estás hablando conmigo, no estás hablando con otra persona, entonces estas cosas me pasan a mí. Sí, es que original es... ¡buah! Es que no. Apasionante lo de Isabela. Eso sí. ¿Has ido de compritas de rebajas? Mira, sí, pero no fui aún lo que quisiera porque me parece una locura, innecesario. Porque ahora mismo no tengo nada que me haga muchísima falta, pues me compré una camiseta básica, algo así que necesitaba, pero es que es una exageración. O sea, tanta gente, tanto calor, que yo parece, no sé, no necesito Nada de pasar por planificado eso. lo tuyo para rebajas, ¿no? Esto No. lo dejo para rebajas, tal, No, nada. bueno, antes en estas vacaciones vi alguna cosa que dije, ay, me interesa, no es algo que necesite ni voy a gastarme este dinero, entonces si lo encuentro en rebajas, si lo encuentro, pues igual me lo pillo, pero no... Aparte, hay cosas que te gustan en un momento o que las necesitas en un momento y si te lo puedes permitir porque en ese momento tienes el petito y tal, pues lo compras y ya está. Pero yo las rebajas las llevo un poco mal. Las segundas rebajas igual aprovechas o alguna cosa, pero... Es demasiada gente, demasiado movimiento, mucho calor en las tiendas, está todo el mundo estresado, que va, no hay necesidad. Oye, mira, todo el mundo estresado, a lo mejor ahí encontrabas un filón para hacer manicuras. Pues mira, puedo poner ahí un stand, le digo a las niñas de Inditex, oye, pongo aquí un chiringuito, ¿no? Mientras cogen la ropa, una manicura, muy práctico, sí. Isabela, ¿cómo se presenta el año en trabajo? Pues mira, ahora mismo, la semana que viene, nos reincorporamos a la grabación de Serra Moura. Tenemos ahí unos capitulitos por hacer y a ver qué pasa después, porque ahora mismo hay bastantes producciones que se van a iniciar, entonces yo con esperanza de que encuentre ahí algún hueco. Estoy encantada con Serra Moura y seguimos emitiendo y seguimos teniendo un éxito tremendo. Pero tengo ganas de hacer cosas, tengo ganas también de hacer cine, que hace tiempo que no hago, tengo ganas de meterme en teatro, que también es algo que no hice y tengo ahí el gusanillo.
Pero bueno, yo por ahora no puedo quejarme porque estoy teniendo la verdad que un buen tirón en Serramura, estamos muy contentos y es una serie espectacular, o sea, los personajes son geniales, las historias son fantásticas, entonces estoy muy contenta ahí. Y a ver, hasta que la gente quiera y que la tele quiera, claro. Bueno, pues ahí estamos. Espero que te volvamos a ver antes de Los Elegantes, en el que entregarás Zapato. Este año toca entregar y disfrutarlo de otra forma. Pero si no te veo hasta entonces, muchísima suerte, taconazo, Temperatura. Sí. Y esas cosas. Y que sea un año maravilloso para ti. Muchas gracias, igualmente, niña. Bueno, pues seguimos también con más colaboradoras que regresan a casa después de la Navidad, como Carmen Pichel, que nos trae sus propuestas de moda. Hola a todos, ya estamos en un nuevo año y otra vez estamos aquí en Preta Costura y vamos a reciclar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer una historia que es un poco para expertos, pero y para atrevidos que también, y a veces los resultados son fantásticos. En todo caso, bueno, siempre podemos arriesgar en este trabajo y luego ¿que no llegamos? Bueno, pues nos vamos junto a un profesional, que hay muchísimos y muy buenos en estos terrenos del mundo de la moda, la costura, los talleres de moda y todo esto, y nos lo resolverá. En todo caso, eso, podemos probar. ¿Cuál es el tema? Bueno, sobre todo es la idea del cómo y de lo que se puede. Porque lo que es la técnica en sí la explico muy poquito, porque va a depender del tipo de prenda que encontremos, las necesidades que vamos a tener técnicas. Por tanto, os explico un poco cómo llegar, las posibilidades y veréis qué sorprendente es. Entonces, vamos allá. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues en este caso yo elegí una chaquetita que es capita, con una manga capa, es muy mona, es un cuerpo de cazadora a la manga capa, es muy mona, pero muy pequeñita. Como estamos en invierno, hace frío, me apetecía darle un buen cambio a esta prenda, ¿no? Y pensé en darle un toque que fuera muy potente, muy invernal. Entonces elegí un pelo largo para ponerlo. Yo os propongo que podéis, bueno, pues jugar con los colores, eso, atreveros un poco. Esto es rojo, podría ser con un pelo negro y estaría estupendo, pero yo he elegido un animal print, me parece estupendo y que le da muchísima fuerza, además ese contraste, esa alegría, ese punto de los años 80, un poco pues Tino Casal, no y sí, esa alegría. Bien, entonces ya tenemos el concepto, las necesidades, bueno, necesitamos, por supuesto, un trozo de pelo, pues bueno, dependiendo de lo que vayamos a hacer, pero bueno, puede estar alrededor de, para este trabajo, más o menos 80 centímetros. Yo tenía una historia allí que me había sobrado de un trabajo y entonces, bueno, considero que puede ser, o sea, que podéis buscar ahí, o incluso si a veces hay que comprar una telita, pues oye, se compra. Y también estamos reciclando cuando no encontramos los materiales que necesitamos en nuestra cestita, esa que tenemos ahí maravillosa, y sí, pues vamos a comprar. Incluso, pues, por ejemplo, ahora tenemos unas nuevas posibilidades de comprar cosas, que son estos mercados de segunda mano, donde podemos encontrar, pues, a lo mejor la prenda no como concepto, pero sí como producto para ampliar las posibilidades que tenemos a la hora de reciclar. Bien, entonces, tenemos la tela por un lado, tenemos también el modelito, tenemos forro, necesitamos tanta tela como forro porque vamos a forrar esa parte que vamos a poner. Entonces, vamos a convertirlo en un abriguito no muy largo y con ese efecto de capa, un abriguito capa, que va a ser delicioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero, como depende de la forma que tengamos la prenda, yo en este caso ya digo, pues con esas formas acampanadas y todo eso, yo recomiendo el ponerlo sobre un maniquí o sobre una percha, o para buscar la forma, pues eso, incorporando pues una banda de papel y ir poniendo con alfileres. No lo he hecho en otras ocasiones, o sea que si buscáis en vídeos de los antiguos programas lo vais a ver, y prometo que en los siguientes haré algún mulás para que veáis cómo se puede ir buscando la forma que queremos y nos quedará el patrón. Venga, prometido, haré más de uno, porque ya sois muchos los que ya sois muy expertos y que queréis ya realizar cosas mucho más potentes. Bien,
Una vez que hemos buscado la forma, si no queréis buscar y queréis atreveros y no tenéis la experiencia de cómo buscar la arquitectura de la prenda que vais a realizar, os recomiendo, en este caso lo que vamos a cubrir es la cadera, pues la medida de cadera más 10 centímetros para que dé holgura y hacer un efecto de volante. Igualmente en la manga, la medida de manga más 8 centímetros más o menos para que haga un efecto de volante discreto. Como ya el pelo tiene mucho volumen, nos quedará precioso. Y nos vamos a ver cómo haremos el montaje y sobre todo eso, tener la idea de cómo podemos hacerlo. Entonces, yo añadí, aquí en el largo sí que es importante, unos 40 centímetros en el largo y en la manga es un poco menos, como 20 y tantos, que era lo que me faltaba de largo de manga. Entonces, rectángulos de esos 20 y tantos para la manga más el contorno de la manga y los 38 o 40, que es una buena proporción para los 50 y tantos que tiene la chaquetita, para que nos quede, es una arquitectura chuli. Cortamos esos rectángulos de pelo y también los cortamos en forro. Entonces, lo siguiente que haremos será colocarlos sobre la parte de abajo de la chaquetita y la parte de abajo de la manga, o sea, derecho con derecho, y por el revés lo cosemos. Y aquí sí que os cuento otra historia que es importante, que por eso voy más esta vez a los detalles que al fondo de la cuestión, y que es que el pelo hay que peinarlo hacia afuera para que al coser no quede prendido el pelo y nos quede como si hiciéramos recogidos en un pelo, que quede todo el pelo, la costura sí quedará muy pulida y muy bien. Ahí tenéis fotos que veis cómo queda. Entonces, cosemos las costuras. Es muy sencillo ya, o sea, sujetar todo alrededor del borde inferior de la prenda el pelo, con el pelo peinando hacia abajo, por supuestísimo, también en la manga, poner el forro también por el borde de la, o sea, coser embolsando como hicimos en el bolso en uno de estos últimos programas, que es eso, para cerrar y embolsar. Tampoco os lo explico porque ya digo, los que ya sabéis cómo se hace, y los que no, mejor que pidáis ayuda, es muy largo. Iremos haciendo cosas más pequeñitas poquito a poco, pero el resultado de esto valía la pena contar que sí se puede hacer. Y ya una vez que hemos cerrado el forro, lo que haremos es eso, rematar el agujerito que hemos dejado para cerrarlo todo, dejarlo embolsadito, y ya tenemos la maravillosa prenda terminada, ese maravilloso abrigo, que, o sea, la chaquetita ha pasado a ser abrigo, y vemos que en los botones también he hecho un toque ahí de contraste, es decir, que como el estampado tiene tonos marrón muy oscuro, negros, pues hemos utilizado unos botones negros que a su vez hemos cosido en rojo, dándole ese pequeño toque. Son los pequeños detalles que hacen que las prendas estén espléndidas y maravillosas. Como ya luego el resto de la prenda nos sentaba fenomenal, la arquitectura final es preciosa y entonces ya tenemos una estupendísima capa abrigo para protegernos del frío en este pequeño espacio de tiempo ya que queda de invierno, porque ya nos queda nada para llegar a la primavera, pero en todo caso vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar reciclando y prometo que habrá mulás en los próximos. Después de reciclar moda, vamos como siempre a hablar de belleza y lo hacemos con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Que tal as festas? Despois de tanto exceso de maquillaxe e de tanta cousa glamurosa, o se toca todo o contrario, aprender a desmaquillarnos, non? Sí, por lo menos ter unhas pautas, non? E acordarnos de que se hai que desmaquillar todos os días. Bueno, todos os días que nos maquillamos. Porque é moito isto de que a xente di que non se desmaquilla ou non lava a cara con auga e xabón das más ou do corpo e xa estou, bueno, xa estás, hai que ter cuidado. Pois imos a aprender a desmaquillarnos entón? Vale. Pois imos a aprender a desmaquillarnos, Alba nos lo conta vendo estas imaxes. Partindo da base de que para desmaquillar hai un montón de produtos, non? E cada un temos que elegirlos según os nosos, bueno, o noso tipo de piel.
Pero para desmaquillar os ollos, por exemplo, ollos e labios, é moi importante usar un bifásico, vale? Un bifásico ven sendo un produto que ten unha parte de auga e outra de aceite. E vai nos axudar a eliminar todo o que sexa resistente á auga, todo o que sexa de larga duración, as sombras en crema que tanto se levaron este ano, eses metalizados que son malísimos para sacar despois, que costan un montón. Custa. Eses labios de tantos colores que se levaron este ano, permanentes, de larga duración, resistentes á auga. Empezamos por aí, ollos e labios, e despois con unha auga micelar, un leite, o que máis nos guste, xa pola textura que teña ou polo tipo de piel, o que dicíamos antes, en todo o rostro. Como vamos a desmaquillar o rostro? Sempre do centro hacia fora, vale? Moi importante, os ollos tamén. E por último, unha vez desmaquillado todo, aplicamos un tónico. Un tónico a toquecitos e retirando hacia fora. É dicir, primeiro damos unha capiña de toques e despois con algodoncillo limpo retiramos hacia fora, vale? Desa forma cerramos o poro e deixamos o poro completamente cerrado e limpo, sin nin nada de maquillaxe. Bueno, pois xa sabemos que hai que facer este ritual de desmaquillarse. Como mínimo, sempre que se ten a pel maquillada, recomendable facelo a diario, pero imprescindible sempre que se ten a pel maquillada. Sí, a ver, eu sempre digo que está claro que se chegas ás 6 da mañá a casa con algunha copa de máis, estas cousas, o que menos pensas en poñerte a desmaquillar, eu hasta aí entendo. Sacas o máis por encima, non pasa nada, pero ao día seguinte que te levantes en condicións máis ou ben así boas. Máis despexadas. Sí, deixémola aí. É moi bo, vale, hai que desmaquillarse de todo, usar un algodoncillo para cada ollo, non vai a ser que por algunha razón teñamos algunha afección ou irritado ou eu que sei, mismo a lápiz que usaches que estuvera un pouco pasado, que fose. Non queremos pasar o irritado dun ollo para outro, hai que ter cuidado con eso. Os labios hai que limpalos, hai que hidratalos outra vez, porque acabas de poñerlle moitas horas un labial con color. Entonces, o labial xa pode ser o máis hidratante do mundo, que si ten color, para algún momento, non che vai resecar o labio, pero sí que che vai restar hidratación propia túa que ten o labio. Entón, é moi importante usar un bálsamo, usar un cacao, despois de ser desmaquillado, poñer a crema hidratante, todo eso. Vai nos agradecer moito a piel. Bueno, pois xa sabedes, hoxe aprendimos a desmaquillarnos correctamente con Alba e imos a falar dos maquillaxes que máis e menos lle gustaron a nosa experta. A onde nos fomos nesta semana? Bueno, os globos de ouro. Como non? Como Arranca a temporada a tempada de festivais, de eso falarán na mesa tamén de sociedade, e os maquillaxes que máis che gustou a ti, cal foi o máis que máis che gustou? O de Emily Ratajkowski, que ten un apellido así un pouco fácil de pronunciar, sobre todo os gallegos, que levaba un look en plena tendencia, o que falábamos no anterior programa, tonos de sombras cobrizos, con lixeiro brillo metalizado, sin usar moito ese difuminado, simplemente aplicando en todo o párpado, as pestañas moi recargadas, sin usar eyeliner, simplemente con recargalas, bueno, pues, imita ben a rayiña esa, un labial en tono melocotón, sacándose un poquinho dos granates e todo eso que decíamos que hai as dos vertentes, non? E o colorete tamén xogando un poquinho nos tonos eses melocotóns que daban esa forma ao rostro que a verdade é que me encantou vino e foi, este me gusta mucho. E pola contra, o que che pareceu Bueno, a ver se acertas de que, porque creo que foi da que falou todo o mundo. Creo que a ninguén lle gustou demasiado Sarah Jessica Parker e a Alba tampouco. Pues no. É un pouco de trampa porque xa sabía que iba a falar dela, pero bueno. Pero bueno, está falando todo o mundo. Non acertou, vale? Temos que decir que todo o mundo temos equivocacións e ás veces xuntamos demasiadas equivocacións. Deixémola aí, non? Que foi unha equivocación tras outra. Vale, a ver, as bases hai que usalas dependendo da piel.
E tamén dependendo da edad que teñas, é dicir, se empezas a ter algún tipo de, non vou chamar arrugas porque non ten arrugas, pero signos de envellecemento, as típicas líneas de expresión que nos salen a todo o mundo. Necesitas un maquillaje máis fluido, non podes usar tantos polvos, hai que ter máis cuidado. Eu creo que se lle olvidou esa parte, porque tiña aquí os pliegues estes das líneas de expresión moi marcados, moi marcados. Partindo da base de eso, depois tiña os ollos en un gris negro ahumado, pero por todo, arriba, abaixo, é dicir, non había un foco de luz. Non digo que non ten que usar sombras negras nin grises, porque lle poderían quedar ben, e os ollos que ten son para lucir, porque ten os ollos preciosos, pero é que estaba tan ao redor do ollo que non, quedaballe moi mal. Despois os labios nun rosa así moi clarito. Eu creo que o que decíamos, non, é un cúmulo de todos. Si te fijas en algunha foto, vías esa sensación, non, de demasiado polvo, demasiado matificado o maquillaje. E ao chegar eso, ter unhas líneas de expresión e tal, é preferible ter algo de brillo e que quede un brillo sano, e que quede onde teña que quedar, hai que dicilo, pero que quede, e non matificar tanto ao redor do ollo, porque corremos o riesgo de eso, de marcar moito pliegue, de marcar moito incluso a olleira, hai que ter moito cuidado. Eu creo que nese aspecto se pasou, tanto no polvo como na sombra, que creo que difuminou demasiado, é dicir, a parte de abaixo estaba demasiado caída, na sombra, é dicir, no difuminado, non sei, creo que... Pois esta vez a la Jessica Parker non. Non. E xa para rematar, Alba, que produtos estrela temos esta semana? Bueno, trouxen 3, vale? Son moitos. O fío do desmaquillaxe, que menos que 3 produtos para desmaquillar, non? Sí, a ver, trouxen as esponxiñas estas famosas, que incluso agora hai unhas toallas que as humedeces ben, nada, con agua do grifo normal e corriente, hai xente que incluso lle pon algo de xabón, nada, humedécelas e che sirven para desmaquillar, garantizan todo tipo de maquillajes, non? Incluso resistentes á auga. Vale, eu o que decía, se son as 6 da mañán e veño chea, bueno, chea non, un poquinho lixeiriña de copas ou tal, pois vaime vir de perlas, porque es pasarme e tal. Non te vas a apañar moito, porque nos ollos pois, sempre che van quedar restos. É dicir, desmaquilla nunha primeira fase, non vou dicir que non, pero non queda esta sensación de limpeza que a piel necesita. Quizás nós non a notemos tanto, pero a piel a larga vai nola agradecer moito. Entonces, son super baratas, eu creo que andan sobre €1, creo que hai algunhas de €3, depende un poquinho da casa e todo isto. Son moi baratas, valenche para varios usos, están genial, pero para un primeiro paso destes de rápido, non, que tamén hai que ter algo na casa para facelo así, digo eu. E, por outro lado, está o remove de ollos e de labios, neste caso, collín o de Flor Mar, porque é o que estou usando ahora mismo, que me vai xeñal, anda sobre os €5 ou 6. Trae auga de pepino e coco, que desintoxica moi ben a piel, hidrata moi ben a pestaña e todo eso. Sí que deixa a sensación un poquinho aceitosa, pero non é este aceite que che molesta, simplemente con agua ou o que sexa, saldría moi ben. Retírache todo, resistentes a auga, larga duración, permanentes, o que ti queiras. De vez en cando tens que deixarlo repousar un poquinho, pois retira o que sexa. E hidrata moi ben o labio. E de Garnier, que tamén o estou usando esta temporada, que me está indo moi ben, eu teño dermatitis e hai augas micelares que me pican, igual que hai tónicos que me pican. Por eso decía de que hai que ter en conta cada tipo de piel. A min pode ir moi ben unha cousa, pero polo tipo de piel que ten outra persona non lle ten que ir ben, entonces hai que ir probando e preguntar sempre o que leva. Esta ten aceite de argán, que a mí me vai moi ben para hidratar, e auga micelar, pero un poquinho bifásica, porque trae eso, o aceite. A verdade é que desmaquilla moi ben, non deixa a textura moi grasa e o poro quedache bastante limpo. E despois nada, precio sobre €6 e traeche bastante cantidad. E despois desto un tónico que sexa o da propia piel, é dicir, se tes unha piel sensible, imos a un tónico que non teña
nada de, eu que sei, pois de algodón mismo, que vai xenial, tónicos que teñan algodón, estas cousiñas. Intentamos sempre que estes produtos non teñan parabenos nin alcoholes, para non irritar a piel. Ainda que teñas unha piel que aguante o que sexa, todos os días non te podes desmaquillar con algo que conteña alcohol. Entonces, sin parabenos e sin alcoholes, todo. Pois xa temos 3 recomendacións para desmaquillarnos correctamente. Temos as pautas, o que non temos xa é excusa. Non hai excusa porque nos leva exactamente 3 minutos desmaquillarnos ben. Alba, pois moitísimas gracias por traernos todas estas cousas. A ti, moitísimas gracias. Y nosotros seguimos avanzando en el programa. Ahora toca, como siempre, repasar actos sociales y hablar de muchas alfombras rojas, que es lo que toca hoy. Pues arrancamos ya con nuevos invitados para darles la bienvenida a esta nueva temporada. Ana Mancebo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿Cómo han Ana. sido tus fiestas? Muy suavecitas. Suavecitas. Sí, muy suavecitas. Siempre nos pasamos un poquito aquí, pero ahora hay que recuperar. Bueno, pues Ana nos contará todas las novedades también de su salón y cómo ponernos a punto para este nuevo año que empieza. Y no sé si por este lado de la mesa, año nuevo, vida nueva, Pati Blanco. Bueno, pues año nuevo, vida nueva, pero también más de lo mismo, ¿no? Porque en plena campaña intensa de trabajo, ahora con el mundo de las rebajas, ya casi como una consecuencia de las fiestas navideñas, ya va todo dentro del mismo paquete, o sea que mantenemos todavía la intensidad de la época, ¿no? Hombre, es que pasamos directamente de la campaña navideña, que es muy fuerte, a la campaña de rebajas, que lo está siendo también, ¿no? Sí, es casi una continuación, ¿no? O sea, En el Corte Inglés no se ha notado que ha habido un antes y un después de año. No, lo que se nota sobre todo es que hay una continuidad de comportamiento, casi el clima del comportamiento del público en la época de compras navideñas se reproduce en la época de rebajas, ¿no? O sea, sí hay una especie de regularidad ahí, y lo vamos registrando en los últimos años ya. ¿Y año nuevo, vida nueva en el Salón de Bernardo Nogueira? Buenas noches, ¿Todos no. queremos empezar el año con nuevos estilismos? Sí, lo que pasa es que diciembre es un mes muy movido, por suerte. Claro. Y enero, hombre, al principio es un poquitín más tranquilo, pero bueno, la verdad es que encantado del trabajo. Bueno, yo empiezo el año con flequillo, ¿eh? Así me gusta. Que lo sepáis. Yo no puedo. Me hiciste caso. Bueno, y quiero empezar el año además muy glamurosa y echando la casa por la ventana, porque también empezamos ya a pensar en nuestra gala de los elegantes, que este año caerá más o menos a mediados de abril. Para abrir boca vamos a empezar con alfombras rojas y nos vamos directamente a los premios de Palm Springs. Nuestra primera alfombra roja nos llevó al Festival de Palm Springs, que es así como la antesala de todos los festivales de cine que va a haber ahora. Y yo no sé qué os parece, algún look que podíamos trasladar a nuestra gala de los elegantes. ¿Nos ha gustado? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Regular? ¿Qué hemos visto? A mí encantoume, que sí que o trasladaría a Gala dos Elegantes, o vestido de Laura Linney. Un vestido rojo que tiña uns cortes aquí, manga murciélago e despois ajustaba na cintura.
E a verdade é que dentro destas galas, que son sempre vestidos moi espectaculares, ese sí que é un vestido que me pondría. Gustoume a min para... No te ves tanto a lo mejor de tirísimos largos, por decirlo de alguna forma. Exactamente. En ese look boto de menos que iba con sandalia roja, levaba uñas sin pintar, que ti sabes que son moi meticulosa para eso, boto de menos que complementar ese look con esa parte que falta, claro. Por este lado, ¿cómo viste estos estilismos de cabello? ¿Bien peinados, mal peinados? Bueno, un poco de todo. Creo que el colmo de la desfachatez y de lo antinatural y de cómo una persona se puede llegar a degenerar una belleza es Nicole Kidman. Sí. Creo que era una imagen de Maléfica, era ejemplo de un cabello de anuncio y creo que la está fastidiando por todos lados. Yo creo que fue el contrapunto de la elegancia, para mi gusto, y de un cabello sano y bien visto, es decir, fatal. Y después me gustó mucho pues, los looks que se vieron en general bien, pues estaba Natalie Portman con una imagen súper limpia, por ejemplo, es una imagen que es difícil de llevar, pero si lo sabes llevar realmente puedes quedar increíblemente elegante. Y, hombre, vi también un poco más de lo mismo, como Amy Adams, que lucía unas ondas perfectas, que no deja de ser una moda que ya parece que cansa un poco, pero bueno, que lucir un cabello sano también en su momento es toque de elegancia. O Janelle Monáe, que es la chica esta negra que lleva un moño alto y que sí marca tendencias el detalle de llevar, cuando se hacen recogidos, detalles de metal en el cabello, desde piercings hasta anillos o como lleva esta chica, dorados enrollados en el moño. Esto va a ser una tendencia muy marcada en el 2017. Bueno, yo estoy de acuerdo con Natalie Portman, que además voy a hacer un apunte, que es más difícil ir como de tiros largos y que me pongo cuando estás embarazada y ella está en avanzado estado. La vamos a ver después también en los Globos de Oro y yo creo que ha elegido dos looks totalmente distintos y que con los dos queda muy bien. Bueno, muy elegante, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Además, bueno, Natalie Portman para mí es que ahora tiene una elegancia natural en el gesto, ¿no? O sea, tiene una cara que, o sea, yo creo que da muy bien en cámara, ¿no? Pues tiene una pose de cara, yo creo que lo absorbe todo, ¿no? O sea, yo creo que es en general el estilismo de la manera de vestir en los trajes femeninos no me pareció nada arriesgado, no me pareció, bueno, me pareció un poco más de lo mismo, en el sentido de apostar por lo seguro. Destacaría casi el estilismo de los clásicas, ¿no? de la gente bueno, más madura como Annette Bening o la misma Natalie Portman. Y luego también en hombre, que siempre me interesa mucho también el apartado de cuáles son las propuestas del hombre, pues nada, mucha regularidad en cuanto al uso del smoking, la novedad de no llevar de ir solo con camisa de Ryan Gosling. Y luego, pues nada, tanto Tom Hanks como el smoking blanco, pues bueno, que dentro del clasicismo bien, pero bueno, no aporta nada. Yo creo que después en los siguientes vídeos vamos a ver más novedades, sobre todo yo soy muy partidario, esto dentro de la tendencia del smoking de chaqueta cruzada, ¿no? Yo creo que para gente que yo creo que se ve más, sí, en los Globos de Oro. Sí. El smoking bicolor, ¿cómo lo ves? Bueno, tú en nuestra última gala de Los Elegantes te atreviste además con un smoking totalmente rompedor, ¿no? Con una chaqueta verde totalmente solapa distinta, negra, sí. ¿no? Bueno, yo creo que de alguna manera, yo en general siempre echamos de menos, porque obviamente hay que mantener el equilibrio, la propuesta del hombre, ¿no? En los grandes, hubo una época que casi todo el mundo iba de uniforme, ¿no? Y apostaba por el negro, camisa negra, corbata negra, traje negro. Entonces decir, bueno, no arriesgo o traje negro y camisa blanca y corbata negra prácticamente, ¿no? Y con los smokings igual, ¿no? Entonces yo creo que cualquier signo de atrevimiento, de romper un poco esa línea, yo creo que es bien recibido siempre que se haga con equilibrio. A mí me gusta mucho la combinación del blanco con el negro. ¿Y Ryan Gosling sin corbata os resultaba, bueno, yo creo que era de los looks que llamaban más la atención precisamente por llevarlo sin corbata? ¿Resulta, no resulta? ¿Cómo lo veis? Eu opto máis por sí, é un complemento que en un smoking, en un traxe, sí que o vexo necesario. A min gustame que sí, que o look de smoking pues vaya completo.
O bicolor, ben combinado tamén me encanta, porque sí que houve unha época na que como que todos os homes era sota, caballo, rei, todos iguales. O tema de pajaritas, donde dan moito xogo con color, pois tamén me gusta moito. O smoking a min é unha peza que me encanta. E o bicolor gústame, pero hai que saber defender moi ben o bicolor, porque senón pode trasladar, o elegante que é pode trasladarse a outra parte. ¿Necesaria la corbata y la pajarita para vosotros? Hombre, yo creo que sí, yo creo que la pajarita es complemento necesario para acabar con un total look perfecto. Sí, yo de todas maneras, Ryan Gosling elige muy bien la camisa, ¿no? Porque el cuello de la camisa para ir sin corbata le quedaba perfecta en ese sentido, ¿no? Yo creo que muchas veces, aparte de que el estilismo pueda gustar o no gustar, yo lo veo también que sea proporcionado y adaptado al tipo de acontecimiento al que vas, ¿no? A veces no vale lo mismo, ¿no? La alfombra roja por el tipo de acto, a lo mejor simplemente van con un estilismo para posar en un fotocall, sentarse en un asiento e irse para casa. Y yo creo que tiene que estar incluso más pensado para una fiesta posterior, o para una ceremonia, o para el momento de... No, incluso yo creo que a veces también es el conjunto final, ¿no? Quiero decir que puedes a lo mejor ir súper bien con un traje clavado, Sí. y a lo mejor no te hace falta la pajarita, también es verdad. O llevas pajarita, corbata y vas fatal de traje. Yo creo que es todo como un complemento, ¿no? Hombre, o evento que se vai, obviamente, o que marca tamén un pouco a diferencia de unha determinada forma de vestir ou outra. Pero bueno, neste caso eu voto en falta. Porque, por ejemplo, en el caso de la mujer, pues mayoritariamente es traje largo. Sí. Es un traje de gala, traje de fiesta, ¿no? Bueno, pues seguimos viendo alfombras rojas y nos vamos ahora a los Globos de Oro. I feel free, and I feel high, over the rainbow, and through the mountains. I feel free, and I feel fine. You make me shine, you make me smile, you make me shine. Run, 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 run. Pues veíamos el primer vídeo que tenemos de esa alfombra roja de los Globos de Oro, que nos dejaron ya muchas tendencias de las que van a venir, como la pedrería, las transparencias, el smoking cruzado, la solapa, que parece que los caballeros van siempre igual y no, todo se renueva, ¿no, Pati? Sí, hay que fijarse sobre todo en los detalles. Tú apuntabas el tema de la solapa, en algún smoking, el hecho de poder de cruzarlo. Si tuviéramos que dibujar y inventariar los estilismos, seguro que en poco espacio lo definiríamos. Pero sin embargo, si nos paramos en los detalles, sí que hay más de lo que a primera vista se puede percibir, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, lo importante es que te transmite que la persona que lo lleva lo ha pensado, ¿no? No simplemente lo ha colocado para justificar el ir a una ceremonia y más o menos pues quedar bien, ¿no? Porque sin embargo hay otra gente que, otros actores que, en el caso de Mel Gibson, que lleva el smoking, pero bueno, que no le pega nada, ¿no? O sea, está un poco como hasta desgarbado, ¿no? En el pose. Y yo creo que un smoking
hay que llevarlo y hay que hacer un pose estirado, ¿no? Planchón, hay que ir totalmente, planchón con el totalmente. La solapa tiene que estar pegada al pecho. Importantes los detalles. Veíamos aquí, yo llamo la atención porque veíamos así un poco de todo, ¿no? Desde figuras muy ceñidas al cuerpo, siluetas sirena, y de repente aparece Sarah Jessica Parker, que es como un icono y que siempre vemos de referencia, y era con un look totalmente distinto, ¿no? Una súper falda con Vaporosa. muchísimo cuerpo, esas trenzas a la cabeza, que estoy un poco cansadita de las Sí, trenzas. yo creo lo que voy a ahí, decir. yo creo que ahí Tú hablabas de las personalmente, a mí ondas y- personalmente no me gustó ni el look de vestuario ni el look de cabello. Ni de maquillaje. Yo el de Era- cabello creo que no le favorece. Nada. Sobre No. todo por la cara que tiene ella, tan alargada y tan, Sí, un mentón y- tan pronunciado, y- el estar tan despejada con la frente, que es bastante grande, pues... No, por eso nada, porque puedes, quiero decir, puedes compensar el volumen desde un moño atrás. Sí. Pero yo lo que veo es que, aparte de que Ana creo que ya se abusa un poquitín más de la trenza, si viene la trenza viene más despeinado, no viene tan pulida, y llevarlo así alrededor de la cabeza como le llevaba ella, creo que no fue la mejor opción. Sí, es que era un look que llamaba bastante mucho la atención. Pero bueno, yo prefiero esta antes de la que dije antes, que ya viste eso, treza Nicole Sí, Kidman. Nicole Kidman, sí. Nicole parece- Kidman me parece, no me tiene sus parece días, que... no No, tiene- se me No, está- yo apuesta creo que... mucho por vestidos de todo claro, ¿no? Demasiado floral. En este caso, que non sei se sale en este vídeo o no siguiente, Nicole Kidman. Salía en este con una... Sí. Outra vez, igual que o anterior, non me gustou nada. Además, leva unhas mangas que sobrepasan os dedos, uns tonos que non lle favorecen nada, porque en tonos grises, blancos, plata. Ela é unha persona super cálida, de tonos cálidos. Non sei que lle pasa a Nicole Kidman últimamente, Yo pero... creo que es que le está caducando yo creo que Hollywood exige pues una imagen, un físico, incluso una juventud. Y ella, Bueno, no pues, Sí, sin estoy, embargo, estoy de yo acuerdo yo y no, no, yo tampoco, porque de ¿eh? repente viene Sí. Meryl Streep, que fue además Ya, la ya, ya, gran- ya. con No, un escotazo, sí, sí, o sea, sí. edad, escote. Los escotes Pero yo creo que Claro. son ellas mismas las que se Y- marcan Claro. el límite. Es decir, Una- esta mujer, si realmente quisiera conservar la belleza natural que tenía, seguramente quedaría mucho mejor. Sí, Pues que es son que- ellas mismas las que Fijaros, no asumen el Naomi tema. Campbell, por ejemplo. Espectacular. Además, Naomi Campbell espectacular, para mí es impresionante. el estilismo Es perfecto que para... es increíble, además con esa melena y tal. Sí, sí, Pero a Naomi espectacular. Campbell xa sempre vai, suele ir sempre moi no punto justo, nunca vai, a pesar de levar un vestido pues, con abertura tremenda, a veces que enseña demasiado, sempre vai no punto justo, non é unha persona que vaya demasiado exuberante, nin se quede corta. Aparte, bueno, o corpo que ten, a piel super brillante sempre, que eso influye moito a hora de poñer un look. Por exemplo, o look de Sofía Vergara, que luce unha piel radiante, super brillante, ese moreno que ten, eleva un vestido cobrizo que a pesar de ser con transparencias, que a pesar de ser un vestido con pedrería, moi todo con llamativo. pedrería, un vestido llamativo, eu besoa, en este look, besoa super perfecta, porque hai unha armonía entre rostro, pelo, piel, vestido, o sea, besoa perfecta, unha luminosidade na piel espectacular, o maquillaje idóneo, o sea, vina guapísima. Sí, a mí Naomi y Sofía me gustaron mucho. Y Sí. volvíamos a ver a Natalie Portman con un look, lo que hablábamos antes, Sí. totalmente distinto, un amarillo... Yo aquí Sí, Pasa. arriesgado, sí, un amarillo arriesgado, un Muy. amarillo así, pero a mí me encantó. A mí también. A mí no. O sea, A mí el look total, traje no. ¿No? ¿No? A mí El traje sí. no, A mí ella sí, no. bien A mí porque... sí, me parece Sí. un rollo No, totalmente no, me Es distinto. diferente, A un mí poquitín traje. arriesgado, pero... Sí, sí. A mí Natalie Portman neste caso non me gustou a roupa, non me gustou o peinado que levaba, o maquillaje facía a piel como moi apagada, como unha piel, non vou decir enfermiza, pero unha piel así moi apagada, iba todo en tonos marróns, cobrizos, a verdade é que nin de cara bien favorecida, nin de pelo, ni de vestido, en este caso non lle vou dar o aprobado. Oye, y veíamos mucho negro también, las Sí, hijas que, de por cierto, Sylvester Stallone, así no vi ya en un plan traje negro trillizas. bonito, no vi ni un traje Bueno. negro. Y yo también critico bastante, no me gustan mucho los escotes en general de los vestidos. Mucha gente con palabra de honor que no le favorece mucho. Abajo el palabra de... É que o palabra de honor non é fácil defender un palabra Claro, de honor, claro, non é fácil. Pues seguimos viendo más imágenes de los Globos de Oro que han dado mucho de sí.
pues aquí resumía un poco todo lo que estábamos hablando. Veíamos mucho escote, mucha pedrería, muchos aciertos y muchos desaciertos, e incluso una chaqueta gris, que me llamó a mí la atención con esa combinación, ¿no?, que hablábamos antes. La de smoking. Distinta, la de smoking gris, ¿no? Tampoco es así como muy habitual. No, es muy habitual. Bueno, yo creo que el ser el actor también de color, a mí me gustaba cómo le quedaba a él. A mí ¿no? también. Quizás yo no apostaría, pero a él le quedaba muy bien. Aparte, bueno, me imagino las formas muy ceñidas y sí, manteniendo el talle corto también, tanto en las chaquetas como en los hombros. O sea que bueno, yo en ese sentido lo aprobaría bien, además. Oye, por cierto, y nos falta ya como pareja Brad Pitt y Angelina Jolie, pero a falta de eso tenemos a Elsa Pataky y a su marido, Chris Hemsworth, y tenemos también a Justin Timberlake y a Jessica Biel, que yo creo que son, vamos, las dos súper parejazas, ¿no?, que había. ¿Cuál os gustó más? Sin duda la de Justin Timberlake. Me gusta mucho, además los dos muy proporcionados, porque yo, sin embargo, en la pareja de Zapataki, con respecto a su marido, a ella la veo muy bien, pero a él, bueno, pues tiene otras virtudes, ¿no? Pero realmente Sin duda. el posado Sin y duda. el estilo no creo que no es lo de él, ¿no? O sea, yo lo veo mucho mejor con torso desnudo. Yo también, fíjate. Sí que están menos compensados a parexa de Zapataki. De todas formas, o vestido de Zapataki sí que me gustou. Se valoramos a Zapataki de antes e a de agora, de un cambio tremendo. Moito máis glamurosa, sabe elegir máis os estilismos. En este caso sí que me gustou. Gustoume o vestido, a pesar de ser transparencias, eran as transparencias justas. Despois, en tema de maquillaje, levaba un maquillaje super fresco. En tema de pelo, que era o que comentabas ti outra vez que estuve contigo, levaba moi despeinado, pero ao mesmo tempo vese que ese pelo está traballado. Gustoume combinar esa parte de vestido con transparencias, con pedrería, a esa parte de maquillaje más fresca, más juvenil, xunto co pelo máis despeinado. Gustoume moito. En temas o que vin así a nivel general, foi que moito a tendencia a maquillaje que se leva este inverno en labios morados. Casi todas iban con esas tendencias. Hai algunhas, por exemplo, como Lily Collins, que o vestido a mí non me gustou nada, iba con un maquillaje, un labio moi marcado que queda precioso, en mate, as cejas que se levan tamén moi marcadas, pero vina demasiado exagerada. Ceja demasiado ancha, o sea, como que quiso meter todas as tendencias en un mismo maquillaje, e aí creo que se estropeou un pouco o look en sí. Y así. Yo lo que vi, además muy claro, es que hay una tendencia que todos los vimos en temas de cabello, que es la naturalidad. Sí. Está súper claro en nuestros vídeos que el cabello no se pule tanto, ni se trabaja con moños tan artificiales, ni se buscan unos volúmenes demasiado rebuscados. Pero sí que es verdad que esto nos conlleva a lo contrario. Es decir, natural sí, pero que se te vea con estilo. Entonces yo lo que vi en algunas actrices es que es como, yo como se lleva lo natural, voy despeinada. O sea, no se veía lo que comentas tú, este toque de cabello desenfadado, pero al mismo tiempo que cada cabello, si está despeinado, que esté bien despeinado y que se vea estilo. Ahí sí que es verdad que vi como estilos más bien sosos y estilos sin estilo, y mal rematados incluso. Y después, pues me encantó. Sí, es verdad que no vi novedades, es verdad que no vi nada que dijera, pues distinto, diferente. Sí que vi, por ejemplo, a Emma Stone, que me encantó con el falso bob, que es más de lo mismo, pero bueno, el detalle este de llevar la mecha suelta, como un toque de diseño final. Y después tampoco vi cosas que dijera pues espectaculares, de decir, bueno, pues mira, diferentes o novedades, y espero que, lo que comentábamos antes, que los Goya nos traigan cosas más nuevas. Bueno, Los Goya e los Oscar seguro que sí, ¿no? Eu destaco unha chica, Eva Rachel Wood, que iba de smoking negro con unha camisa blanca. Eu, por exemplo, sou unha apasionada das camisas blancas. Para mí unha camisa blanca unha camisa blanca bonita, top 10. Levaba aquí un lazo enorme, levaba, non sei se te das conta, unha suave onda no pelo, co pelo cortiño. A min ese look pareceume super rompedor,
porque de pasar a ver todos os vestidos, pedrerías... Tiene algo masculino, ¿no? Tiene Sí, un poco toque masculino, era un ¿no? toque masculino, pero sin embargo, este lazo aquí enorme, o maquillaje que levaba, que tamén iba moi acorde, e o pelo como que rompe ese look masculino. Bueno, yo soy muy de rollo smoking en chica, pero a mí me gusta más ese smoking, yo soy más clasiquita, ¿no? Smoking súper entalladito, súper sexy, Sí, nada de... sí, claro, a mí sí. ya me sobraba la camisa, a mí una combinación... Con tal, a mí me gusta. Una época me también que parece- estaba de moda el propio frac, ¿no? Sí. En el estilismo, también. sí, con el pantalón, incluso con cierta campana. Bueno, pues empezamos a ver alfombras rojas y dará mucho de sí la temporada, ya en una cuenta atrás para nuestros elegantes y para ir apuntando tendencias y lo que podemos llevar a ella. Y si hablábamos antes de campañas navideñas, no podemos dejar de hablar de rebajas. Vamos a ver cuáles son las buenas compras de esta temporada. Bueno, rebajas, campaña de rebajas. ¿Cuáles son esas compras maravillosas que deberíamos hacer en esta época y aprovechar? Que conste que las rebajas todos compramos ya un poco antes aprovechando las promociones o sí habiendo esa tendencia a esperar para que las pongan de rebajas, Pati. Bueno, yo creo que la gente aprovecha en función también del periodo de tiempo. Hay una preetapa de Navidad, que es donde las familias pues aprovechamos para organizar todo el tema de regalos. Entonces, cuando se dan una buena oportunidad, pues haces ya las compras, simplemente por la necesidad de regalar, ¿no? Y de llegar pues a la fecha con el regalo preparado. Y luego se produce la otra parte, que es decir, el aprovechar precisamente la ventaja que te dan las rebajas para adquirir una prenda o un electrodoméstico o un ordenador que es algo aspiracional, ¿no? Y que precisamente se pone en una ventaja de precio tan atractivo que estás esperando ese momento para acceder al producto. Y yo creo que cada vez más las rebajas se planifican, a pesar de que siempre tiene también un encanto de impulso, ¿no? Porque yo creo que sobre todo lo que provoca la rebaja en la mentalidad del consumidor es decir, bueno, oye, se abre un periodo de oportunidad para hacer una serie de compras en función de las necesidades de cada uno. Entonces, lo primero que provoca es las ganas de visitar, de acudir al comercio, ¿no? Con la intención de comprar, no comprar, ver, pero de entrada de visitar, de pensar en comprar, ¿no? Y eso es, yo creo que la gran ventaja. Nos abre un periodo masivo de visita, por lo menos, sobre todo se registra los primeros días, ¿no? Nosotros este año, pues cada año vamos superando por lo que es la afluencia de los primeros días en cuanto al registro de clientes. Es decir, que la expectativa se mantiene, a pesar de que venimos de una época promocional a lo largo de todo el año, pero sin embargo, pues hay esa mentalidad de la rebaja. Y luego, bueno, pues cada uno lo va adaptando a las necesidades, ¿no? Yo soy un desastre. Trapézicos, claro. No sabes qué pasa, que yo soy muy impulsivo para comprar. Es decir, yo a lo mejor necesito pues un par de pantalones, pero tengo que ir a comprarlos cuando realmente me salga ese impulso por los rebajas. Los ricachos sois así. Ah, sí, Los seguro que ricachos sois es así. por eso, además. Entonces me pasa que en casa a lo mejor tengo 3 pantalones y 25 camisas. Porque un día me da el arrebato de rebajas y llego allí y pues a lo mejor me miro la camisa pero no me miro el pantalón. O sea, soy tremendamente impulsivo y a veces hasta me da vergüenza ajena, que no es la vez que me pasa, que llego a casa y me doy cuenta que tengo Claro, algo con etiqueta del año pasado. No. Suele pasar. Que eso me da vergüenza hasta decirlo. Lo que pasa es que hay un condicionante, si me permitís, simplemente es un matiz muy importante. Es decir, en los últimos tiempos el comportamiento del clima
es de tal forma que antes tú comprabas una prenda, por ejemplo, el impulso mayor en moda y en textil es el día de rebajas, lo que más sueles vender siempre es, estamos en invierno, prenda de abrigo, ¿vale? Porque es la utilidad inmediata. Y estás en la temporada de frío y casi no, has venido en una temporada de calor y lo compras casi ya con el precio rebajado. Pero antes se producía que tú comprabas esa prenda que aspirabas a tenerla y la utilizabas la temporada siguiente porque no había un clima adaptado al momento. Sin embargo, ahora sí, se está produciendo que casi te estás equipando en verano, te equipas para disfrutarlo al momento, a la inmediatez. Pues por eso mucha gente espera, por esa circunstancia, porque el comportamiento del clima condiciona muchísimo. Nosotros lo notamos mucho, sobre todo en prenda exterior. En la prenda exterior, porque ha tardado muchísimo en llegar el invierno. Entonces casi se ha juntado. Entonces decir, bueno, he comprado por la necesidad de los regalos, básicamente, bueno, y lógicamente por tendencia, por moda, como compramos todo el mundo, pero luego sobre todo mucha gente pues espera a esas prendas más definitorias de temporada, pues casi al momento, porque ya tienes la inmediatez del uso, ¿no? Con lo cual justificas mucho más la compra. Yo reconozco que para comprar soy como bastante caprichosa, en el sentido de que vienen las cosas tal. No tengo todos los días para ir de compra, ¿eh? O sea, hay días que no compraré nada por cómo soy yo y entonces no sales de ánimo, o sea, tienes que tener ese buen ánimo de ir de compra y entonces arrasas en las tiendas. Pero luego llegan las rebajas y yo soy mega súper cutre, yo quiero liquidación, gangas. Ya. Ana, ¿tú cómo eres? En unas rebaixas gustame comprar aquelas prendas máis inaccesibles que durante a temporada non podes, non? Entonces, prendas que teñen un precio máis elevado, aí entonces recurro normalmente a prendas exteriores, fondos de armario, entonces aí sí que me espero as rebaixas. Despois eu non son unha persona que me guste ese pelotón de xente e venga a mirar e a revolver, no. Gústame ir máis ben a sitios justos, concretos, donde sei que me vai a gustar, collo que las prendas en concreto, pero de comprar por comprar, non teño máis organizado. Que pasa? Que vou cando vas sin previsión de nada, vamos a decir, pues vas a dar un paseo, pues me gusta, sí, pues lo cojo, sin más. Pero as prendas máis especiales, claro, son as que esperan para a rebaixa. Claro, no, yo creo que Tú organizadísimo, haces lista, ¿no? No, lo que pasa es que tú tienes permanentemente, no tienes ni que escribirlo, pues en tu mente una serie de necesidades, entonces lo que se convierte es una oportunidad, entonces sí que yo estoy esperando o esperas que en ese periodo de rebajas el enfrentarte a las necesidades para ver si es posible cubrirlas, ¿no? Entonces yo sé que permanentemente pues necesito pues un electrodoméstico nuevo, pues y puedo comprarlo ahora o dentro de 3 meses, pues elijo el mejor momento para adquirirlo, ¿no? O sé que va a venir Blancolor, pues espero para el tema del hogar pues a que venga Blancolor, ¿no? Dentro del periodo de rebajas. Es decir, yo creo, y eso sí que lo notamos cada vez más en el mundo del comercio, por lo menos nosotros, que la gente se organiza, se planifica. Es decir, que ya tiene elegido lo que quiere comprar en rebajas. Más o menos, pues te lo puedes encontrar o no, porque no hay la talla, se acaba, es un producto de tendencia, pero sí que mucha gente, sobre todo en las marcas, en los productos más caros, sí que tiene como una especie de selección mental, de decir, bueno, pues yo voy a por esta prenda y la tiene como marcada, como subrayada. Entonces en el momento que la prenda pues adquiere un precio accesible para esa persona, porque el porcentaje de rebajas que le afecta es interesante, pues ya va por ella. Cada vez encuentras menos gente que va a revolver, a ver qué pillo, tal. Sí, la gente que va a pasear, que va a pasar un día de ocio o una tarde a ver qué encuentra, va con esa idea, ¿no? Porque va con la caña de pescar, oye, si encuentro pillo y tal. Pero cada vez más la gente, y nosotros lo notamos mucho porque dentro de las rebajas se producen diferentes comportamientos. Los primeros días tiene mucho protagonismo el mundo del textil, los complementos, el calzado, pero después, como es una promoción, por decirlo, es una ventaja vertical que afecta a todas las divisiones de venta, después la gente aprovecha para el equipamiento del hogar, para comprar un mueble, etcétera. O sea, compras que tienen ahí apartadas, ¿no? Eu creo que o home tamén é máis organizado a hora das rebaixas que as mulleres. As mulleres como que van máis a lo loco, eh? Yo creo que no es una cuestión de género, fíjate. Yo creo É que no, eu, por exemplo, meu marido sí que moito máis estructurado o que está comentando. Necesito isto e isto. Eu, sin embargo, non vou a lo loco,
pero sí, sí ves o que as mulleres sempre salen así, con 50.000 bolsas. Bueno, nosotros no vamos así por ser muy cómodos. Que me lo lleven, que me lo lleven. O que No, yo no, aparezca, que compras, Yo pero... sigo pensando que hay de todo, quizá porque a mí me Sí. coincide que tengo a mi alrededor pues mucha gente en chicos que les encanta el tema de la moda, de ir de compras, que Sí. les encanta, les parece un plan de ocio. ¿Qué hacemos? Es Venga, que es- vamos es a que ver es así, tiendas. es que Y es cada vez más, y a lo mejor y amigas que no les interesa absolutamente nada y les parece un rollo y ya si ves algo que me interesa me lo compras tú y ya está. O sea que yo creo que hay un poco de gusta todo. esa opción. Sí, ¿no? Sí, es como la gente que cuando regala en Navidad espera el último día, los 2 últimos días, esa especie de morbo, de tensión, de excitación, que dices, pero si esto lo puse a haber comprado hace un mes o O de dos, falta te de planificas. tiempo, ¿eh? ¿no? O de falta No, de pero yo creo tiempo. que a la gente le gusta comprar. Le gusta ese punto de- Sí, de excitación, sí, porque hay un componente de... Menos 30 minutos de a las divertimento. carreras. Bueno, y puesta a punto, Ana, ya para acabar, ¿qué tratamiento deberíamos hacer esta temporada para empezar así con energía Pues enero? ahora, despois de todos os excesos que pasamos nas Navidades, Bueno, yo una cura detox. Pois sí, E yo. exactamente. Exactamente. Pois para corporal, tratamientos detox. Detox donde se traballan todo o que é o sistema linfático para eliminar toxinas, para volver a recuperar esa vitalidad, porque cando nos excedemos como que o corpo perde vitalidad. Entonces, en corporal o básico son os programas detox. En facial, para min o tratamento estrella para desintoxicar a piel é a carboxiterapia. Consiste, é un paso da limpieza da piel, limpiamos, tonificamos e despois empeza a carboxiterapia. Son 3 pasos, unha parte peeling, onde se acompaña con drenaje facial. O drenaje facial traballamos sobre todo estos ganglios de aquí, que son un punto referente no organismo. Entonces, dunha vez traballado o peeling, aplicamos un polvo carbónico, unha ampolla máis encima, entonces fai como unha especie de burbujitas, que é o que se ve no vídeo. Aí é cando se produce a carboxiterapia. Iso que fai no organismo, na piel, é unha oxigenación inmediata de todos os tejidos. Entonces, para resumilo así, é como resetear a piel. Entonces, eliminamos capa córnea, eliminamos todas as impurezas, como resetear que a piel volva a funcionar como é debido, que a piel esté receptiva a todos os tratamientos que se poden aplicar encima. Eso necesito yo en mi vida, lo he decidido. Ya me veía yo ahí, ¿no? Sí, é que é de algo moi é que é unha palabra que eu a veces as clientas cando lle explico en que consiste, claro, cando lle podes explicar a unha clienta non lle podes explicar o que fai a nivel dérmico porque la aburres, pero a veces dime, pero explícalo de outra forma. Pois mira, é como cando reseteas un móvil, empezas de cero, pois a carboxiterapia é igual, a piel queda moi receptiva, con moita vitalidad, moi oxigenada, moi vascularizada, entonces... Bueno, tengo que resetearme, pero ya. Tengo que resetearme, pero É ya. unha palabra así moi, no bonita, pero moi explicativa. Bueno, pues muchísimas gracias a los 3 por haber estado aquí con tantas ideas para esta temporada. Y nosotros vamos ya a pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con la mesa de corazón. Pues hoy mini mesa de corazón, y si en Navidades estaba José Antonio, faltó a una, luego faltaba Teresa, luego estaban nuestras 2 chicas, Laura y Rosa, que les mando a todos ellos un beso enorme desde aquí. Hoy le toca empezar temporada a Teresa, hombre, que viene ya sola a enfrentarse a todos los temas de la prensa del corazón. Hola, buenas. La verdad es que, pero no tenemos miedo ninguno. Tú ahí a lo que te echen. Yo a ¿no? lo que me echen, me da Bueno, igual. pues nada, vamos a empezar viendo portadas y a ver qué sacamos en conclusión.
poco sosaino, ¿no? En portadas de La, revistas. la verdad que no hay mucho, simplemente son historias las mismas de siempre y nada más. Bueno, sí, la portada de Lola es Martín Osborne, que vuelve a estar súper de moda, pero lo único que cuenta son las 1000 y pico abdominales que hace a diario, que la enfermedad de su hijo, pues gracias a Dios, ha evolucionado mucho mejor de las expectativas que tenían cuando nació, y etcétera, etcétera, y que se quiere casar, que no sé yo, esta Sí, pero- afición a casarse otra vez. Pero lo de casarse lo lleva diciendo más de un año y sigue hablando siempre de lo mismo. Es un poco tonto porque están casados desde hace tiempo y Sí. este rollo de me quiero volver a casar. Sí, pero yo creo que es Con por la la misma. fiesta. Yo creo que ahora lo que simplemente están haciendo es como publicidad de sus programas. Y tiene buen tirón, pues vamos a aprovechar aún más. Entonces quita la foto bonita de toda la familia, del hijo que va mucho mejor, que habla, que anda. Yo creo que simplemente es eso. Bueno, soso, pero lo que hicimos fue despedir bien el año con noticias como Dios manda, como la boda de Álvaro Muñoz Escasi, que esa nos interesó bastante más, ¿no? Bueno, yo no sé si es la boda o el divorcio, porque después de los mensajes que estuvo enviando a chicas por ahí y que la mujer se enteró el mismo día de la boda, yo no sé cómo acabaría. Bueno, de verdad que te enteras el mismo día de la boda del personaje, Yo lo mato. del personaje de que es Álvaro Muñoz Escasi, lo que... Pero a ver, ella tiene que saber cómo es él, Pues porque no eso, es pues. nada novedoso. Bueno, a todo esto a mí me hizo gracia, porque ahí sí que se le ocurrió bien. Se va a casar al otro lado de los mares y además no le dice a nadie que se va a casar, así que vente para una fiesta, todo desde blanco, no sé qué. Y cuando llegan allí se encuentran con la sorpresa de la boda. A mí esto nunca me ha pasado, ¿eh? No. No. Además es difícil ocultarlo a esos niveles. Sí, porque parece Sí, ser sí. que nadie, No, absolutamente nadie sabía esta historia. De hecho, saltó el bombazo justo en el momento y todo el mundo sorprendidísimos. Bueno, y ya ha vendido todo lo que tenía Todo, que vender, ¿no? todo. Es que parece ser que bueno, ahora mujer también la está investigando en Venezuela por un caso de corrupción. Entonces yo creo que fue también todo así de tapadillo, pasar por encima. Pasa que no contaban que se filtraran los mensajes. Y un mensaje fue bastante fuerte, en el sentido de decirle a una chica, mira, me estoy casando con ella, pero no te preocupes, que gracias a ella vamos a vivir los dos. Bueno, No sé, bueno, es un poco ¿cuánto va a fuerte. durar eso? ¿Cuánto va a durar eso? Un abril. Un un abril, abril. ¿no? ¿Cuánto le das tú? ¿Crees que le va a perdonar ella? No lo sé. No lo sé. Bueno, también te digo, si a estas alturas, además, con lo que salen los medios, Álvaro Muñoz Escasi, y además siempre por estos mismos temas y tal, no sabes con qué tipo de tipeo te estás casando. No, sí mal lo sabe, vamos. sí lo sabe. Pero es que todo Pero el yo mundo, no sé- ¿en qué cae? ¿En que te crees que lo vas a cambiar? ¿En cómo No, va yo esto? creo que es un encantador de serpientes y que a lo mejor te compensa estar con él. Es que no lo sé, no lo sé. Yo no podría. No puede Pues ser. dime tú, una mujer como ella, ex Miss Universo, que tiene muchísimo mundo y que caiga con un chico como es casi, que todo el mundo sabe cómo es y a lo que va, ¿para qué te casas con él? Ten una aventura, pásatelo bien, pero no Claro, te cases. digo yo, ¿qué tienes casi? Pues tengo una aventura, pásatelo. Claro, pero vuelves a caer, sabes lo que te va a pasar. Y el día de la boda. Bueno, y que a todo esperar un esto, poquito. a mí lo que me hizo gracia de toda esta conclusión es que ya sí que debe de merecer la pena porque por lo menos pasó por el altar, ¿no? Creo que es la Sí. primera de todos los romances Sí, con sí, la que ha sí. pasado, ¿no? Ujú. Porque con Lara Dividos tuvo el niño, pero no llegaron a No. casarse. Y después todas las que ha tenido, Sí. todas las novias y todos los affairs, no acabaron en boda, o sea que- No, pero las malas lenguas, dicen que es por el dinero, claro, porque las otras no tenían tanto. Por eso O- digo o no que ella, tenían. ella debe de compensar, ella debe de Sí, compensar. sí. Y luego hay el culebrón de la Navidad que ha sido Las Campos. ¿Cómo ves tú todo esto? Vamos a ver. Las Campos, ¿tú crees que las hijas están en contra de Edmundo y María Teresa está tan enamorada de Bigote Arrocet como para dejar que se cree esa brecha en ellas que eran superclan o no? A ver, yo empezaría por María Teresa. Ella sabe cómo es Edmundo perfectamente. Si a ella le compensa estar con él, igual, su problema, nadie tiene que decir nada. Pero tampoco puede pretender vender trozos de su vida y que no se hable de ella. Sus hijas.
Yo creo que sí están en contra de él. Te veo muy reflexiva hoy. Sí, Esto de no. que no tengas que pelearte con nadie. Te veo muy... Os voy a hacer pasar una a una cada semana, que me interesa a mí esto. Sí, sí, pero yo creo que sí. Que las Sus hijas están en contra de él. Sí, totalmente. Bueno, Terelu ahora que ha entrado en el programa, ¿cómo se va a vivir eso? Porque de repente va a estar más expuesta que nunca. Y va a generar que Sí, también pero un poco su entorno lo esté, pero ¿no? genera los ingresos, que es lo que está buscando también, porque últimamente la tenemos en todos lados, hasta en la sopa. Hasta la otra hermana, que nunca aparecía, ayer estuvo en Sálvame, diciendo cosas como que... En la Sálvame en Ana Rosa, Bueno, en un programa. Sí, en un de programa de esos de Telecinco. Telecinco, no sé cuál era, lo estuve viendo, pero no sé realmente cuál era. Y resulta que decía que su hermana estaba muy contenta en la casa, que le iba a ser como un respiro, un aire nuevo, y que María Teresa también debiera de haber entrado. Dije yo, estos vienen a vender otra vez su vida. Ya. No, no lo veo normal. O sea, que se están quejando de la polémica, pues no, saltan más a la palestra aún. No Bueno, sé. y el tema de las campos, porque vuelven a arrancar con este programa que fue un poco de donde sale todo, ¿no? Al final tú en la tele haces un programa, das un poco la imagen que quieres dar. Hombre, en un programa pues a lo mejor de tantísimas horas como es Sálvame y en el que hay tantas personas, acaban viéndose un poco el perfil de que vas, pero claro, en un reality como Las Campos, es que por mucho que quieras disimular, al final sale un poco como eras. Hemos visto a una María Teresa pues súper mandona, ¿no? A una Terelu incluso en algunos momentos un poco más graciosa de lo que era, de la imagen que teníamos, no sé. Pero yo lo que no entiendo, cómo actuaron, porque son mujeres que están acostumbradas a las cámaras, a enseñar su vida, es que se les vio muchísimas cosas. Ya no los insultos, sino las caras. Quiero decir, son mujeres que saben cómo funciona esto. Y entonces, que reflejaran eso, es que no lo entiendo. Bueno, ¿va a ser más beneficioso o más contraproducente? Beneficioso. Beneficioso todo esto que... Económicamente sí. Más polémica, más programas, más entrevistas, más todo. Pero remontar después esa imagen que queda también va a ser más difícil. Igual es pan para hoy y hambre para mañana, ¿o no? No, yo creo que no. En el caso de... Porque miramos a Terelu, está ahora en Gran Hermano, que seguro que de la otra forma no hubiera entrado. De hecho, estaba de capa caída, estaba como relegada en el Sálvame. Y sin embargo ahora, Sálvame, Sálvame Deluxe, Gran Hermano VIP, eso es todo... ¿Y qué va a dar de gracia. sí Gran Hermano VIP? ¿Qué crees que va a dar de sí? Bueno, de entrada todos a por Toño, ¿no? Sí, otra cosa que no entiendo. Una cosa es el problema Belén Esteban y Toño. Pero ya que todos se suman al carro de, ay, pobre Belén, es que soy amiga de Belén, es que soy amiga de un amigo de Belén, todos contra Toño. No. Es decir, esto es un programa, venimos a jugar. Lo que pasa que yo creo que es como ven a Belén Esteban siempre ganadora, siempre sale airosa, pues dicen, pues me voy a subir al carro de Belén Esteban. No. Tú estás allí, juega. Pues todos a por Toño Sanchis Ujú. y Paz Padilla contra todos, porque Paz Y Padilla puede con todo. es la otra cara de la moneda y mira que no tiene polémica la mujer. Sí, y todos los colaboradores, prácticamente todos, están contra ella y dicen que están deseando que vuelva Jorge Javier. Bueno, pero aunque vuelva Jorge Javier, no sé yo si sacaremos mucho a Paz Padilla de ahí, ¿no? Porque mira que tiene polémica con todos, que genera mal rollo en el plató. Pero eso también vende, al fin y al cabo. Ya, Es que es todo un show, es un espectáculo. sí, yo tengo que plantearme poneros a la Sí, línea vamos a todos. pegarnos aquí el próximo día. Y Carlota Corredera, que parece que eran tan súper enemigas y de alguna forma ha salido de ahí y se ha ido a otro formato. Sí, se fue al programa Cámbiame, que por cierto, todos los colaboradores, los diseñadores, los tres, Pelayo, Cristina, bueno, todos, en contra de Carlota. Pero ella vino a hacer una entrevista diciendo, no, me recibieron muy bien. Igual No, se ve en el así". programa se vio la tensión, se vio los desaires. A ver, no era realmente contra Carlota, era porque el programa despidieron a Marta, a Tourné, y bueno, le dieron otro, dijeron que le iban a poner como actriz, pero claro, ellos estaban muy unidos a Marta, entonces les pareció tan mal que pusieran al que pusieran, iban a ir contra él. Le tocó a Carlota, pues mala suerte. Yo me imagino que ahora poco a poco se los irá ganando.
Bueno, partes de esa premisa de no es un problema personal, pero es un problema en general, Sí. ¿no? Que haya desaparecido. Y aparte que era un grupo muy, muy unido. Y Sí, claro, es verdad que a veces que yo lo tengo visto y que sí que se veía que, pues, que entre ellos había esa complicidad que a lo mejor ahora les cuesta más coger con Carlota, ¿no? pero claro, es que la cuota de la programación estaba bajando muchísimo y tuvieron que cortar una cabeza y entonces prefirieron sacar a Marta antes de echar a otro. Ese fue el problema simplemente. No era algo tampoco personal. Bueno, pues resulta cuando menos curioso, pero bueno. Más temas. Los hijos de Rocito, que parece que se han adaptado perfectamente a la vida con su padre en Málaga y con la mujer de su padre, y que están felices, por lo menos ya como los ves, como muy integrados en plan familiar. Yo no quiero saber el día que hablen a alguien en esa hablen familia. esos niños. No quiero saberlo. Y lo harán. Yo- Y no creo que tarden. Yo tengo mis dudas. No lo sé. Tengo mis dudas, porque así como pensé que en cuanto cumpliese la mayoría de edad, Rocío Flores, que iba a salir, que tenía además ese problema que había tenido con su madre, que tal, que era como más fácil que saliese ella, y veo que al final es una niña a la que no le interesa absolutamente nada, porque a Gloria Camila iba un poco de no hablo, pero sí me interesan los medios, sí me interesa hacer photocalls, sí me interesa un poco promocionar mi rollo. Yo ¿no? creo que si sale algo va a ser por ese Pero lado. va a ser por ese lado, Por ese porque lado. yo creo que esta niña sí que demostró que realmente no le interesa absolutamente nada. Y yo y creo que que quiere está bien, vivir y que está bien tranquila, guiada ¿no? por el padre, yo creo. Sale más el padre que ella. Sí. O sea, el padre es el que va soltando alguna cosa, ¿no? Sí. Bueno, de todas formas también estaban callados porque aún no tenían al niño, aunque pasaba muchísimo temporada con ellos desde los 16 años, pero ya era distinto. Pero ahora ya lo tienen. No sé, yo este No sé. tema es muy extraño para mí, lo de Rocito no lo entenderé jamás No. en este tema, No, pero jamás. yo jamás. Jamás. Un hijo siempre es un hijo, como sea. Bueno, pues veremos qué dan de sí todos estos temas y estaremos muy pendientes de cuánto dura la boda de Álvaro Muñoz Escasín. Vamos a empezar con las apuestas de este año. ¿Cuánto le das tú a esta boda? Si no se rompió ya, puede durar a lo mejor 6 meses. Bueno, llegan al verano, según Teresa. Hombre, lo voy a apuntar. Tere le da 6 meses.